6:26. Saludo a mi primera invitada, la concejal Estefanía Grunauer, concejal de Quito, por una propuesta que, si bien es cierto, se aplica de una manera muy pequeña. Se está proponiendo tener una ordenanza para prevenir y reducir la pérdida de alimentos. ¿Cuánta comida se desperdicia, no? ¿Cuánta comida se desperdicia en restaurantes, en centros comerciales, en casa? La proponente Estefanía Grunauer dice que en Ecuador se producen 900 millones de toneladas de basura al año, y de esa cantidad el 50.76% corresponde a desechos orgánicos que pueden ser recuperados. Solo en Quito, en la ciudad capital, se producen 2.082 toneladas de residuos diarios, y la mitad de estos provienen de alimentos. ¿Cómo le va, Estefanía? Buenos días. Y entonces, la propuesta de la ordenanza municipal, ¿qué dice? ¿Cuál es la idea? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es importante, estamos viviendo en un tiempo que la seguridad es muy importante, pero también hay que hacer el tema social. Hay que tomar en cuenta, y esto para que todos los que nos escuchan y nos ven por las diferentes redes sociales puedan tener en cuenta que nosotros desperdiciamos más o menos, para que vean la cantidad, justamente de 10.500 veces podemos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa con lo que nosotros botamos, es decir, con lo que nosotros desperdiciamos o con lo que nosotros generalmente botamos a la basura, y siendo desechos que se pueden reutilizar. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta que son 2.000 toneladas de basura que se botan diariamente, de las cuales el 57% más o menos, entre 57 y 58%, son temas orgánicos. Es decir, ahí tenemos dos opciones. La primera son alimentos que tú puedes dar a otras personas, es decir, a fundaciones, o la otra es el compostaje, que es muy importante y que también nosotros tomamos dentro de esta ordenanza, que en realidad les voy a contar a todos, es a partir del 2022 que ha sido ya expuesta por la Asamblea Nacional, y nosotros teníamos 180 días para ponerla como ordenanza dentro del Distrito Metropolitano de Quito y de todos los gobiernos autónomos descentralizados. Nadie lo ha hecho, es decir, vamos 2 años que estamos atrasados, y es por esta razón que nosotros ya le pusimos a andar como tal. Ahora, ¿esto de dónde se puede recuperar estos alimentos para que no vayan a contaminarse? Porque, por ejemplo, hemos visto que hay gente que se dedica a recoger de los basureros y que estos productos a veces terminan en bancos de alimentos que no precisamente están bien manejados. No me refiero a ninguno en concreto, pero por mi trabajo periodístico lo he visto. Por ejemplo, en centros comerciales hay personas que van a rescatar alimentos que están, algunos de ellos, enfundados. Pero ¿cómo evitar que eso se contamine? O en los mismos mercados, las caseras prefieren no vender, dejar que se dañen sus productos a rebajar los precios. Es decir, ¿cómo logramos que estos productos no lleguen a contaminarse para que vayan efectivamente al objetivo social? Bueno, yo creo que nadie no prefiere no vender, pero aquí algo es claro. Por ejemplo, grandes marcas, grandes empresas sí tienen procesos establecidos. Es decir, ellos ya tienen procesos o informes en los cuales saben cuánto yo gasto, cuánto yo vendo y no desperdicio. Pero en cambio tenemos informes en los cuales dicen que desde las medianas a pequeñas industrias justamente no tienen estos planes o esta planificación para no desperdiciar basura. Y por otro lado, también, por ejemplo, los mercados. Si bien es cierto, no tienen dónde poner, es porque no hay un ente dentro del municipio o un ente que realmente pueda direccionar
este desperdicio como tal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos nosotros dentro de la ordenanza, vamos a hacer un censo de las fundaciones justamente que tienen que tener, que son censadas y que todos estos alimentos pueden ir a estas fundaciones. Porque ahorita, en este momento, tenemos que fundaciones se benefician bastante, pero hay otras que no tienen, y justamente eso es lo que nos han pedido. Por otra parte, también vamos a hacer el tema de comedores comunitarios, es decir, justamente que todo salvamiento del alimento que puede estar, porque a veces nosotros una manzana que le ves media podrida, pero supuestamente está podrida, pero no está quizás golpeada, no la quieres, eso se puede reanalizar y dar a las personas que necesitan. Entonces, en los comedores comunitarios, que al momento existen solamente 3 en el Distrito Metropolitano de Quito, nosotros podemos incrementar toda esta basura. Hay que tomar en cuenta que el 57% de todo este desperdicio es orgánico. Ahora, ¿cómo evitamos que la gente piense que lo que se va a hacer es dar de comer en estos comedores comunitarios con desperdicios? Se nos cortó la comunicación. Era Estefanía Grunauer, proponente de esta ordenanza municipal que busca recuperar aquellos alimentos que se desperdician, que se botan, pero ella nos señalaba que era una ordenanza que estaba prevista después de una disposición que dio la Asamblea Nacional en mayo del 2022, tras aprobar la ley para prevenir y reducir pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria, la cual dispone a todos los gobiernos autónomos, absolutamente a todos, que regulen y ejecuten esta normativa nacional. Ahora, nos estaban hablando de mecanismos que buscan precisamente que estos alimentos no se contaminen en basureros y que sean rescatados antes de que vayan a esos sitios, para que no precisamente suenen como desperdicios o como basura, porque ese tema es, digamos, un poco también jugar con el tema sanitario, ¿no? En fin, entonces nos decían que se está enfatizando en que esta normativa tiene un carácter social y ambiental, ya que el objetivo es recuperar y acercar alimentos a personas que más lo necesitan para combatir temas como la desnutrición infantil, como la desnutrición en personas de la tercera edad, y lo que ya en realidad no sirve vaya en un mecanismo y en un proceso de uso para el compostaje y el manejo de residuos orgánicos como abono, que van a parar hoy en la actualidad precisamente al relleno sanitario y que generan lo que se conoce como los lixiviados, que terminan contaminando los suelos. Entonces, lo que se está proponiendo es una ordenanza que genere un mejor manejo de los alimentos que ya no son utilizados o comprados, por ejemplo, en grandes supermercados o en los mercados de la ciudad. ¿Tenemos nuevamente ya el contacto? No. Bueno, vamos, si restablecemos el contacto, a terminar con una conclusión de esta ordenanza cuando se va a debatir. Mientras tanto, vamos con más información, más noticias. 6:34 minutos. Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora. La jueza Carol Zambrano dispuso el cierre de la instrucción fiscal en el caso Nene, que inició en marzo de este año. En la causa se investiga una presunta oferta de tráfico de influencias por la que son procesados Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, y Daniel Redrobán, asesor de la segunda mandataria. Barreiro fue liberado de la cárcel de máxima seguridad La Roca tras el pago de una fianza. Sin embargo, Redrobán está prófugo. Se estima que la audiencia preparatoria del juicio se realice los días 11, 12 y 13 de septiembre para determinar si los implicados pasan a la siguiente fase del proceso penal. La
Fiscalía y la policía ejecutaron 7 allanamientos en Guayaquil y Milagro en el marco de una investigación por almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos en el denominado caso AAA. Esto ocurre luego de la denuncia del gobierno sobre una red de corrupción en la que se estaría involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, su hermano Antonio Álvarez, las firmas Fuelcorp y Gas Groups, entre otras. 6:36. Recuperamos el contacto con la concejal Estefanía Grunauer. Concejal, lamentablemente se nos cortó la comunicación. Le decía, en conclusión, la ordenanza va a establecer los mecanismos de cómo se recuperan estos alimentos que pueden servir para alimentar a quienes necesitan, para que se evite un tema sanitario. Sí, bueno, Hernán, mil disculpas también por el tema tecnológico, pero sí, efectivamente, le voy a comentar los objetivos de esta ordenanza. En primera instancia, tenemos que las fundaciones, vamos a registrar por primera vez en el Distrito Metropolitano de Quito a las fundaciones que necesitan. ¿Por qué? Porque vemos que hay fundaciones que sí, tienen mucha ayuda de los privados, tienen mucha ayuda del municipio, quizás del MIES, pero hay otras que efectivamente no tienen nada. Entonces, el equilibrio de la donación es muy importante. Por otra parte, vamos, como ya lo estaba diciendo, incrementar a los comedores populares. Es decir, imagínense, desde los mercados, tenemos 52 mercados alrededor. Dentro de estos también hay desperdicio de alimentos como tal, entonces podemos hacer estos comedores comunitarios. También vamos a crear el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social, desde donde se va a manejar toda la política pública. Vamos, obviamente, a capacitar y a tecnificar a los agentes de la cadena de suministros de alimentos, utilizar este desperdicio como tal para abono. Es importante también decir eso, como lo dije al principio de la entrevista, de todo lo que nosotros desperdiciamos, botamos, sacamos de nuestros hogares, el 57% es abono orgánico. Entonces tenemos que también dentro de este consejo que vamos a manejar de responsabilidad social, va a ser el encargado de cuando haya planificación, planes, programas, que pequeños, medianos emprendedores quieran hacerlo con esto sí ya es una pérdida de alimentos como tal, puedan hacer sus programas. Uh-huh. Y finalmente yo creo que es importante dar a las zonas más necesitadas, ¿sí?, los alimentos. ¿Y cómo se establecería la recolección de estos alimentos? ¿Qué diría la ordenanza? Bueno, en general va a ser para todas las empresas. También vamos a tener una especie de incentivos para las empresas que sí lo hacen. Y Hernán, es algo bastante, no sé si lógico o ilógico, pero las empresas grandes sí tienen estos procesos de no desperdicio, de calcular como tanto, yo hoy voy a vender tanto, hoy voy a despachar tanto y no me quedo con alimentos. Entonces hay que tomar en cuenta que es la mediana y la pequeña industria justamente quien no tiene estos procedimientos. Pero cuando los tengan van a ser premiados por Quito Turismo, por el MIES, entre otras instituciones, que nos puedan decir justamente que sí, que somos un Quito sostenible, sustentable. Y por último, algo muy importante dentro de esta ordenanza es justamente que se va a crear o se va a pedir al municipio de Quito que cree una APP justamente, en la cual, como en otros países, por ejemplo, en Europa tenemos que a partir de las 9 de la noche tenemos combos, por ejemplo, del McDonald's que valen 6 euros, 7 euros, a 2, 3 euros. Igual, por ejemplo, no yéndonos más arriba de empresas grandes, sino, por ejemplo, en la panadería. Tenemos panaderías que ya no venden su pan, ¿qué hacen con su pan? Entonces, pueden poner en esta aplicación justamente que nada es obligatorio, obviamente, sino si quieren colaborar. Uh-huh. Que se va a acabar su pan y que a partir de las 9 de la noche pueden poner que 10 panes $1,
para no desperdiciar. Y eso es un componente social que queremos trabajar, y esto fue aprobado hace 3 semanas más o menos del Consejo Metropolitano de Quito. En este momento estamos llamando a todas las personas para que se unan a esta ordenanza, se unan a este proyecto para que sea viable, porque no es solamente ver qué se puede hacer si no estás con todos los actores necesarios para tomarlos en cuenta. Así es, necesitamos una sociedad activa, empresas activas que estén interesadas en fomentar este tipo de iniciativas que vienen ahora por ordenanza, pero que sí, pensemos todos los ciudadanos en cuánto alimento desperdiciamos, en cuánto alimento compramos innecesariamente, en cuánto alimento vamos a ponerlo en la basura, ¿no? Mientras hay necesidad en algunos sectores, no solo de la ciudad, sino del país entero. Concejal, muchas gracias. Le agradezco. Muchísimas gracias. Está muy bien, y disculpas por todas las partes tecnológicas. No se preocupe. Solo un dato final. ¿Cuándo se aprobaría esta ordenanza? Bueno, ahorita estamos en el segundo debate, es por eso nuevamente llamo a todos los actores. Yo soy Estefanía Grunauer, soy concejal de Quito. Necesito que todas las personas que quieran poner el grano de arena en esta ordenanza que está para segundo debate, es decir, de aquí a 2 meses ya se puede aprobar, venga donde nosotros y ponga sus observaciones necesarias. Les invito a todos, muchísimas gracias. Gracias. La concejal Estefanía Grunauer, aquí en Notimundo al Día.